cuando se decía que si aumentaban el salario de los trabajadores con las paritarias, esto impactaba de lleno en la inflación. Fue un verso del neoliberalismo que siguió en los 80, en los 90, en el 2000, ahora 2010, pero siempre 2020. aparece como el fantasma ese, ¿viste? Siempre se intentó instalar que los aumentos salariales o el salario era inflacionario, y es una mentira. Exacto. Es una vil mentira que lo instaló en la Argentina el liberalismo, los conservadores de derecha. Pero le pregunto a Nicolás del Caño, es candidato a vicepresidente del FIT. A ver, Nico, ¿hace cuánto escuchamos lo mismo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sí, obviamente, escuchamos esto y no me extraña que Juntos por el Cambio tengan esta postura, ¿no? Porque, a ver, si estuviésemos debatiendo un beneficio para los grandes empresarios, estarían sentados votando a dos manos. Claro. El tema es el siguiente, digo, estas medidas, por ejemplo, el tema ganancias. Nosotros desde siempre estuvimos en contra del impuesto al salario, que es el impuesto, digamos, a la ganancia de la cuarta categoría, para todos los trabajadores bajo convenio, porque el salario no es ganancia. Digo, tuvieron que perder 6 millones de votos del gobierno para tomar una medida de estas características, digo, pero recordemos, o sea, durante años y años ha sido saqueado el bolsillo de los trabajadores por este impuesto. Macri había dicho que iban a dejar de pagar el impuesto a la ganancia a los trabajadores y, sin embargo, fueron más trabajadores los que pagaron en aquel momento, ¿no? Entonces, digo, más allá digo, nosotros siempre fue esa la postura y vamos a estar votando y vamos a ir con nuestro proyecto, que es eliminar directamente el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. Nico, hacemos un puntito acá, pero retomamos lo que estábamos debatiendo acá con Nicolás del Caño, perdón que te interrumpimos, y estábamos hablando dentro de todas las propuestas que hubo un montón de políticos que fueron y vinieron. Por ejemplo, cuando se anunció esto de la baja del impuesto a las ganancias, había algunos que dijeron, bueno, entonces que lo haga en este gobierno, y cuando lo anuncian este gobierno dicen, no lo vamos a votar. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, como te decía, que nosotros siempre reclamamos en los sindicatos, en el Congreso de que llegamos, la eliminación del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría para todos los trabajadores bajo convenio, porque el salario no es ganancia. Y obviamente nosotros vamos a llevar nuestro proyecto y estamos a favor de que se elimine el impuesto. Nico, a la ganancia. te interrumpo sí. Ahí porque ustedes van a llevar su proyecto. Esto Sí. ya ha pasado. Su proyecto, vamos a suponer que su proyecto no avanza. No, todo, ¿Ustedes votan Fernando, todo lo que... muchas veces pasó esto. Estaban de acuerdo, presentaron su proyecto. Todo lo Como que su proyecto no beneficie, avanzó, todo no. lo que, aunque no sea nuestro proyecto, siempre, pero no importa. aunque no sea nuestro proyecto, nosotros, si beneficia a los trabajadores, Lo van a votar. dice, vamos a votar a favor, Listo. categóricamente. Gracias. Más allá, insisto, de esto, ¿no? De que es una medida que tiene claramente un uso electoral, no se puede negar eso, después de perder 6 millones de votos. Pero quiero decir algo, digo, porque estas medidas, que las llaman alivio, pero vienen después de una devaluación del 22%, que ha generado la inflación mensual más alta de los últimos 30 años, con un 12,5 y 15% en alimentos, digo. Entonces, la pregunta en realidad que deberíamos hacernos es, después de octubre, no solamente Massa, digo, porque escuchamos a Bullrich y implicaría una devaluación del 100%, lo que ella plantea, o el delirio de dolarización de Milei, que también una mega devaluación. Él dice que va a ajustar 4 veces más de lo que pide el fondo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, en lo que todos tienen esa ruta, que es cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario, porque Massa dice, nos obligó el fondo. A ver, no, es la elección de un camino. Él fue el armador de ese acuerdo que Guzmán había hecho con el fondo en el Congreso para conseguir los votos y que salga votado a favor. Entonces, así como ocultó la devaluación que se aplicó horas después de la elección del 13 de agosto, ¿ya tendrá otro acuerdo Massa con el Fondo Monetario para una nueva devaluación? Insisto, 15% en alimentos, 60% en la carne. O sea, los trabajadores, trabajadoras que informales, recién ustedes comentaban, que son los que más han sido castigados, más del 40% de poder de compra de su salario perdieron entre el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. Bueno, entonces, ¿cómo se revierte esa situación? Ahora, Nico, la discusión hoy es, ¿con más Estado o con menos Estado? Porque se plantea prácticamente, hay un candidato, Milei, que es candidato a jefe de Estado y va a destruir el Estado. Entonces dice, ¿con más Estado o con menos Estado? Bueno, yo creo, en primer lugar, en la historia también argentina, todos los que quieren avanzar contra la educación pública, contra la salud pública, sus propias trabajadoras y trabajadores, la comunidad educativa, toda la comunidad, los laburantes de la salud, digo, que estuvieron ahí en la pandemia, en la primera línea, todo,
y nosotros acompañamos siempre la lucha, ¿no? Estamos en cada pelea porque las peleas son ahora, digamos, porque hay un desfinanciamiento muy grande, salarios bajísimos, hay pluriempleo, que hace, digamos, a que los trabajadores de la salud, por ejemplo, tengan que estar en 2 o 3 hospitales, centros de salud. Entonces, me parece que ahí le vamos a dar pelea. Yo creo que se va a dar una pelea enorme si quieren avanzar con eso. Ahora, tengamos en cuenta que Milei dice algo que es un verso total. Cuando él dice que la casta va a ser la que va a pagar el ajuste y no el trabajador o las trabajadoras, está mintiendo descaradamente, ¿no? Pues no solamente plantea echar a trabajadores del Estado, ¿no? Sino que si vamos al gasto político, algo que nosotros siempre hemos planteado, es decir, siempre dijimos, la dieta de un diputado, una diputada, tiene que ser igual a la de un laburante. No puede ser un privilegio, ¿no? Obviamente vos con eso te ahorrarías recursos que podría destinar a educación, a salud. Ahora, la gran parte de los recursos, la mayoría de los recursos del país, ¿no? Porque eso es apenas el gasto, debe ser 0,7 creo. Sí, es mínimo. Entonces, a ver, insisto, digo, hay que ir contra esos privilegios categóricamente, pero Milei no solamente es un versero porque se está aliando. Es simbólico, creo yo. Claro, no solamente es mínimo porque se está aliando con la casta, ¿no? Sí. Ya dice que él va a gobernar con él dice que va a gobernar con un sector del PRO y un sector del PJ, ¿no? Perdón, y del menemismo. Y del menemismo, bueno, se reunió con Barrio Nuevo, castas y las hay, pero digo, Te es faltó falso. uno, el de la UOCRA. Y el de la UOCRA, bueno, entonces, lo que quiero decir, no, lo va a pagar el laburante. Las trabajadoras y trabajadores que hoy no llegan a fin de mes son los que van a pagar ese ajuste que Milei dice que lo va a hacer la casta. Entonces, ¿por qué esos trabajadores lo votaron en muchos casos? Yo creo que hay una bronca muy grande, ¿no? Con todos los que han gobernado, y también hay cierta desesperación, digamos, ¿no? Por eso, ahora, hay una responsabilidad en la dirigencia sindical. Yo quiero apuntar mucho a esto porque recién conversábamos esto de la fragmentación de los trabajadores, ¿no? Informales por un lado, los formales, los monotributistas, que en muchos casos son trabajadores a los cuales le hacen fraude laboral para ocultar su relación de dependencia, trabajadoras y trabajadores estatales, privados, se quieren dividir de bajo todo punto de vista, ¿no? O sea, los sindicatos, en vez de tomar el reclamo del pibe de Rappi, directamente no existen. Los desocupados no existen. Los trabajadores informales no existen. Los sindicatos, a ver, reclaman cuando reclaman algo, ¿no? Porque la verdad que más bien siempre han estado con todos los gobiernos y no han beneficiado a sus trabajadores, no han salido a pelear, pero lo sumo a alguna medida puntual para su sector. El problema es que si vos, a ver, con las políticas del Fondo Monetario Internacional vas a seguir hundiendo las mayorías trabajadoras y se va a apuntar a una mayor fragmentación de esos trabajadores. La forma de unirnos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es unirnos, es superar a esos dirigentes sindicales, esa burocracia sindical, unirnos, porque somos la gran mayoría del país. Mira, 30 millones de asalariados con su familia, son 30 millones de personas, más los pequeños comerciantes, la abrumadora mayoría del país, que pone en marcha todos los días la Argentina. Bueno, esa fuerza es la que tenemos que unir. Y lamentablemente, siguiendo con el Fondo Monetario Internacional, como quieren todos los candidatos, aplicando sus políticas que van a ser peores aún de lo que vivimos hoy, eso se va a profundizar. Y entonces la salida está justamente en unirnos y desde abajo empezar a plantar otra alternativa. Por eso con Miriam Bregman en esta elección convocamos a todas las personas que quieren enfrentar estas políticas, que no están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no quieren pisarle la cabeza al del lado, que tienen valores solidarios, que quieren defender la educación pública, la salud, bueno, que no voten contra sus convicciones. Entonces lo que queda claro es que el Frente Izquierda vota a favor de estas leyes. Nosotros, a ver, insisto. ¿Sí o no? ¿Qué vuelta yo te dije concretamente, vos me preguntaste, ¿está la ley el tema de ganancias? Dije, nosotros todo beneficio de los trabajadores. La vota. La vamos a votar categóricamente. Ahí tenés el textual. Categóricamente. Vamos a votar a favor del proyecto. Sí, por supuesto. El del IVA también. Por supuesto, todo beneficio a los trabajadores, siempre lo hemos votado y lo hemos acompañado, a pesar de, insisto, el uso electoral que hace un gobierno que devaluó y que, yo pregunto esto, digo, ¿no? Porque toda esta medida con uso electoral, que no es lo que digo yo, es lo que dice la gente, ¿no? Mucha gente, laburantes en la fábrica, dice, bueno, tuvieron que perder 6 millones de votos para hacer esta medida después de cuántos años que tuvieron los gobiernos justificando ese impuesto que era un impuesto al salario, ¿no? Gracias, Nico. Tenemos que hacer una pausa.